el destino y el perdón de los pecados. Generalmente hay mucho desconcierto en el mundo. Generalmente existe mucha culpabilidad que vamos heredando a través de la cadena familiar, la cadena de las enseñanzas religiosas, las cadenas de las sociedades en las cuales nos vamos relacionando. Y tenemos que, gracias a la enseñanza del Cristo, liberarnos de esas ataduras. Y la filosofía Rosacruz procura la liberación a través de el conocer las bases y los principios espirituales dados para Occidente por el Cristo. Y como dijo muy bien nuestro querido hermano presidente en su exposición, tenemos al alcance la oportunidad de tomar estos conocimientos para aplicarlos en la vida diaria. Un consultante a Mike Sandel referente al destino y a la influencia astrológica, le preguntó, ¿cómo pueden conciliarse estas dos afirmaciones? Seguramente que no tenemos que sufrir dos veces por la misma cosa. Y porque Mike Sandel le explicaba que cada acto malo en la vida primero es expurgado en el estado purgatorial después de la muerte. Y que la muerte no liquida esa ofensa. Y que luego en el retorno, ese destino maduro que tiene su raíz en la vida anterior y que no podemos escapar de esta deuda del pasado. Entonces eso creó esa incertidumbre en el consultante. Por un lado expurgar en el purgatorio y por otro lado no podemos escapar de esa deuda del pasado. Pero Mike Sandel nos lo explica muy, pero muy bien, ¿verdad? Y nos dice que esa persona tenía razón. Dios no necesita que paguemos dos veces. Si por medio del arrepentimiento y la reforma se hace innecesario el sufrimiento. Fíjense qué clave más maravillosa para aplicar en nuestra conceptuación diaria en la vida. Esta expresión que dice que por medio del arrepentimiento y la reforma se hace innecesario el sufrimiento. Ante cada cosa que veamos nosotros, alguna acción que no fue perfecta, ya tenemos que apelar al arrepentimiento, la reforma, para evitar el sufrimiento. Pero el problema de liquidar una cadena de causas, sigue diciendo Mike Sandel, en una vida es mucho más complicado que pagar un billete por mercadería recibida. Hay muchos aspectos para cada uno de los casos. Tomemos como ilustración un borracho que hace de sí mismo una bestia y al mismo tiempo maltrata a sus niños, los priva de las necesidades de la vida y de la educación que debieran tener. Que golpea a su mujer poniendo ante los niños un ejemplo que pueden seguir y en general rebajando su moral normal. Después de la muerte, ese hombre sufrirá en el purgatorio primero las torturas de su intenso deseo de beber, el cual no podrá satisfacer, y segundo, sentirá todo el sufrimiento que causó a su familia. El ciclo de la vida. Entonces, él habrá pagado por sus errores, y es cierto que renacerá con un registro perfectamente limpio por el trabajo que recibió en el purgatorio, por lo que respecta al sufrimiento que le causó, ¿verdad? Ese pasaje por el purgatorio. Pero él hizo un voto de amar y cuidar tiernamente a la mujer que se convirtió en su esposa, y por medio del acto procreador, suministrando el núcleo para un cuerpo,
asumió las responsabilidades de la paternidad en favor de los hijos que vinieron a él en busca de ayuda y de un ambiente adecuado. Ahí vemos un compromiso complementario, con un compromiso de amor, de atención, dedicación, de sacrificarse por la esposa y por los hijos, de crear un ambiente adecuado. Entonces vemos que ya después de la muerte pasó por el sufrimiento que causó a su familia, las torturas de su intenso deseo de beber, renació con un registro perfectamente limpio y hizo voto de amar y cuidar tiernamente a la mujer que la convirtió en su esposa y asumió responsabilidades de la paternidad en favor de los hijos. Ya casi por completarse todo el ciclo, desde después la muerte. Esas responsabilidades paternales no tuvo el cuidado de cumplirlas y consecuentemente existe un lazo entre él y los miembros de su familia. Todavía les debe una deuda de amor y de servicio que deben ser pagadas en algún tiempo futuro, de la que no cumplió. Y por lo tanto, en una vida posterior, estas almas serán reunidas y colocadas de tal modo que él pueda tener una oportunidad de hacerles bien. Entonces, después de todo este ciclo de asumir la responsabilidad de paternidad, hay todavía una deuda de amor y de servicio que la vida los va a reunir justamente para que se pueda equilibrar esa deuda de servicio y de amor. Y si no aprovecha la ocasión, entonces puede que en una vida todavía posterior tenga que rendir un servicio adecuado a alguna otra persona. Primero entonces venimos con nuestros cercanos y luego, si no pudo ser posible, va a ser con alguna otra persona. Este servicio debe ser hecho por su bien para que se desarrolle la naturaleza de amor y sea expandida de modo que se haga universal e incluya a todos los seres humanos. La misma regla es buena para todos los otros casos y como las condiciones extremas constituyen las mejores ilustraciones, podemos por tomar ejemplo en la relación entre un asesino y su víctima. Después de la muerte, sufrió en el purgatorio el asesino y allí fue lavada la culpa. Pero ha sido establecido un lazo entre estos dos egos y en una vida futura se encontrarán otra vez para que el homicida tenga la oportunidad de servir a su víctima de antaño y puedan reconciliarse como amigos. El plan divino entonces nos da otras oportunidades para la reconciliación y para el equilibrio también de aquello que hemos desequilibrado. El sentimiento de amistad debe llegar a ser universal, puesto que es el principio básico en el reino de Dios. Sentimiento de amistad. Y en estos casos se puede desarrollar cumpliendo con los compromisos con nuestra familia que hemos asumido. Entonces ese sentimiento de amistad se puede desarrollar magníficamente. Para resumir, podemos decir que todas nuestras deudas son pagadas en el purgatorio. En lo que respecta a la comisión del error, y eso después se traduce en una expansión de conciencia que la aplicaremos en la siguiente vida, va a estar latente en nosotros como una facultad. Pero nuestras deudas de amor, amistad y servicio esperan su liquidación en vida futura. Acá nos diferencia muy bien Alexander cómo las transgresiones en una vida tienen dos condiciones y dos reparaciones que se hacen en distintos tiempos. Todas las leyes de la naturaleza, incluyendo la ley de consecuencia en su aplicación a la vida humana, están bajo la administración de grandes seres de sublime espiritualidad y sabiduría superlativa. Grandes seres de sublime espiritualidad. Esto es lo que es importante recordar
que en nuestra asistencia están estos seres de sublime espiritualidad. Muchas jerarquías que están por encima del hombre y asistiéndolo. Esta ley no actúa ciegamente bajo el principio de ojo por ojo, diente por diente, sino que estos grandes seres y sus agentes administran todas las cosas con una sabiduría que está más allá de la comprensión de las mentes finitas. Este principio de la expiación de las deudas pasadas también trabaja en otra forma. Ahí Mike Sindel le dice al consultante que le da la impresión de que él cree que no hay otra forma de escapar de la cosecha del pasado. Y Mike Sindel le responde que sí la hay. Interesante esto que nos dice Mike Sindel, que hay también otra manera de evitar pasar por esas consecuencias de nuestra siembra pasada. Y sigue diciendo Maisenle que se había repetido enfáticamente el hecho de que Dios o la naturaleza o los agentes de esta gran ley no tratan de vengarse de nosotros. No tratan de vengarse de nosotros. Estamos aquí en esta gran escuela de la vida, salvaguardados por estas leyes de la naturaleza. Son hechas para nuestro beneficio y no para nuestro mal. Un concepto para también tenerlo en nuestras meditaciones. Aunque en cierta forma nos limitan, así como nosotros limitamos las libertades de nuestros hijos pequeños con el propósito de guardarlos contra los peligros de la indiscreción. Y acá viene algo muy importante. Cuando por nuestras pasadas acciones hemos acumulado una cierta cantidad de retribución para nosotros, la cual debe pagarse en algún tiempo futuro, y luego vemos nuestro error, nos reformamos y vivimos en armonía con la ley que habíamos previamente quebrantado, entonces, por medio de esa acción, borramos el registro de nuestros pecados. Viene a nuestro rescate acá Mike Sandel con estos conceptos. Cuando acumulamos una cierta deuda del pasado a que se cumpla como destino, y si nosotros tenemos la conciencia, el criterio, el discernimiento para ver nuestro error y hacemos el cambio y vivimos ahí a partir de ese momento en armonía con la ley que habíamos previamente quebrantado, entonces por esa sola acción borramos el registro de nuestros pecados. Por eso es muy importante la observación y la retrospección también para poder identificar todos estos errores que vamos cometiendo porque somos seres que estamos en un sendero en camino a ganar experiencia. Y no somos perfectos aún, así que tenemos ciertos desaciertos. Pero ayudados por la observación y también la concentración, la retrospección, podemos identificar eso y podemos reformarnos y vivir en armonía con la ley que habíamos previamente quebrantado. Entonces, con eso vamos transformando nuestro destino. Sabemos de muchos seres que se los llama hombres sabios que han transitado por encima de la tendencia de sus aspectos. Y porque se habrán reformado y habrán vivido ya en armonía, que no se les cumplió así tan crudamente las tendencias. Los agentes de la gran ley, viendo que hemos cesado de transgredirla en ese particular aspecto, no nos hacen sufrir gratuitamente. Gracias, Señor, por esto, por saber de que están unos seres que con mucho amor
nos ayudan cuando nosotros tomamos conciencia, nos reformamos y dejamos de transgredir las leyes de Dios. Le recomienda a Mike Sender de conservar esto en la mente. Todas las leyes de la naturaleza están bajo una administración similar, divina e inteligente, porque esa es la diferencia entre los puntos de vista fatalistas y espirituales. Porque hay muchas personas que conocen de astrología y están convencidos de que la astrología es una tendencia que sí o sí se cumple, que es realmente fatalista. Pero Mike Sandel y nosotros en el estudio sostenemos de que no existe ese fatalismo y que hay puntos de vista espirituales que permiten ver de que podemos desviarnos de esa tendencia. Me toca hablar con hermanos de otras escuelas que conocían mucho astrología y me decían inexorablemente en las cartas que yo veo esto se cumple. Pero no para el estudiante aplicado que hace sus ejercicios, que usa el discernimiento, la atención, está siempre atento, ¿verdad? Orando y velando continuamente. Entonces esto se convierte en un punto de vista espiritual. Y recordar siempre que está bajo la administración de divinas e inteligentes jerarquías. Es un hecho positivo que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Estamos a su amoroso cuidado en todas las cosas. Y por lo tanto, nada puede sucedernos que no esté en armonía con su grande y divino plan. Ese plan ciertamente no puede ser fatalista, nunca. Pero ¿qué podemos hacer? Y bueno, anotar, recordar esto para repetir todos los días que vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia en Dios, que es nuestro Padre Celestial, todo amor, y que estamos a su amoroso cuidado en todas las cosas, porque probablemente por las creencias, por las experiencias, nos hemos alejado de este concepto y pensamos que el Dios en el cual estamos viviendo, tenemos nuestro ser, está muy alejado y que más o menos por nuestro estado de imperfección y los errores, por sentirnos culpables de muchas cosas que no nos hemos perdonado, por eso es importante perdonar a los demás, porque así nos perdonamos a nosotros mismos. Al no perdonarnos, nos vamos alejando de Dios en nuestro concepto interior, un concepto equivocado. Entonces, por eso decía que esto tenemos que repetir, tener a mano, ¿verdad? De afirmar en nosotros que estamos al amoroso cuidado de nuestro Padre Celestial en todas las cosas. Y por lo tanto, nada puede sucedernos que no esté en armonía con su grande y divino plan. Él tiene un grande y divino plan para mí, para todos los hermanos. Y podemos apelar a ese grande y divino plan para que se haga realidad en nosotros. Y al recordar diariamente, recordamos que su amoroso cuidado en todas las cosas nos está asistiendo y que nada puede sucedernos que no esté en armonía con su grande y divino plan. Llegará un tiempo en que nosotros vamos a tener más conciencia de esto y nos vamos a sentir más cercanos a Dios y vamos a actuar más en armonía con Dios, más en armonía con su grande y divino plan. Porque vemos la Biblia que dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, y golpead y se abrirá. Y acá en este pasaje de enseñanza de Mike Sender, nosotros podemos corregir nuestra vida pidiendo que nos manifestemos en armonía con el gran y divino plan que tiene para nosotros. Que todos nos manifestemos, que Él actúe ante nosotros. Y para eso tenemos que reconocer su presencia en nosotros, esa divina presencia que está en nosotros manejando nuestra existencia
y darle poder para que el Dios, el Padre Celestial, se manifieste en mí de manera perfecta y guíe mi vida en todo lo que es mi plan personal, de acuerdo al divino plan de Dios, ajustarnos a eso. Otro preguntante le dice a Mike Sendel, ¿cómo armonizamos la ley de causa y efecto con el perdón de los pecados? Porque causa y efecto es ojo por ojo y diente por diente. La enseñó y la difundió como una ley Jehová, en la religión de Jehová, del Espíritu Santo. La ley de siembra y cosecha, causa y efecto, que iba al extremo de ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo se ve para armonizar eso con la otra ley que trae el Cristo cuando inicia su ministerio de la religión del Hijo, del Cristo, y nos trae la enseñanza del perdón de los pecados por su sacrificio? La incapacidad de creer en el perdón de los pecados ha obligado a muchos a creer exclusivamente en la ley de causa y efecto, tal como se enseña en los países orientales bajo el nombre de karma. Y podemos estar nosotros también, a pesar que hablamos, explicamos y que estamos conscientes de que existe una ley por el sacrificio que hizo este gran arcángel, el Cristo. Hay un perdón de los pecados por su sacrificio. Pero a veces en el momento en que tenemos que tomar consideración de las cosas, las situaciones, si nos merecemos o no nos merecemos, muchas veces nos olvidamos de eso y nos vamos ya disminuyéndonos a nosotros mismos, pensando que no nos merecemos. Y al no merecernos, cerramos la puerta para que la gracia de Dios pueda manifestarse en nosotros. Y bueno, estas enseñanzas de Max Stendel nos traen a la conciencia de que tenemos que tener abierta la puerta para la ayuda, por decirlo de alguna manera, para la ayuda de estas jerarquías que están por encima nuestro. Y para que el plan perfecto de Dios se cumpla en nuestras vidas, tenemos que estar en esa actitud. Y acá vamos a ver, dice, esa ley de causa y efecto, tal como se enseña en los países orientales, bajo el nombre de karma, es una cosa así que se cumple sí o sí. Parece ser que al no tomar los orientales contacto con la irradiación del Cristo, que inaugura una nueva modalidad por su sacrificio del perdón de los pecados, parece que en Oriente no pueden acompañar esa ayuda a las leyes de causa y efecto, la del perdón de los pecados. Sin embargo, la religión cristiana enseña realmente la doctrina de lo que se siempre se recogerá. Lo que se siempre se recogerá, como Oriente también, ¿verdad? La ley de causa y efecto, y le agrega el perdón de los pecados por el sacrificio que hizo el Cristo, como decíamos. Y nosotros estamos en relación con la Escuela de Misterios Menores de los Rosacruces, que es una de las 7 escuelas de misterios menores, la única que tiene a su cargo el desarrollo espiritual de todo Occidente. Y todo Occidente tiene cuerpos diferentes, con vibraciones diferentes ya, de acuerdo a la influencia del Cristo. Tal es así que para nosotros se nos libera el camino de la iniciación, sin necesidad de tener que venir en ninguna casta o familia o condición especial. Todo aquel que quiera iniciar el camino y hollar el sendero a la iniciación puede hacerlo voluntariamente, sin ningún obstáculo, más que su aplicación al sendero de desarrollo espiritual. Ambas leyes, la ley de causa y efecto y el perdón de los pecados, operan vitalmente en el desarrollo de la humanidad, y hay muy buenas razones para que las religiones orientales contengan
solo una parte de la enseñanza completa que se encuentra en la religión cristiana. Era necesario para la evolución de la humanidad que entrara en este mundo material y que desarrollara todos sus recursos. Por consiguiente, los grandes guías tomaron diversas medidas para obligarnos a olvidar temporalmente el lado espiritual de nuestras naturalezas. Y acá vemos el impulso del sol espiritual en su viaje del este al oeste. Y acá, por ejemplo, toma contacto en su curso hacia el oeste entre los griegos intelectuales y la filosofía de Pitágoras y Platón. Y luego pasa hacia el mundo occidental entre los precursores de la raza humana, donde toma la forma de la religión cristiana, ¿verdad? Cruzando el océano y ahora en las costas del continente americano, se está abriendo camino hacia el oeste hasta las costas del Océano Pacífico, donde se han ido concentrando las aspiraciones. Sabemos que toda esta costa está muy fuerte el desarrollo espiritual. En el occidente, donde se encuentran los precursores, los pioneros de la raza humana, de misma naturaleza que los orientales, también pioneros por las condiciones de nuestra raza y por la constitución de nuestros vehículos y nuestro nivel de conciencia en general. Y entonces, acá en Occidente se ordenó el matrimonio fuera de la familia. Dieron además al Occidente una religión que no enseñaba definitivamente la doctrina del renacimiento. Se veló eso allá por el siglo V. Y la ley de causa y efecto tampoco, como medios de desenvolvimientos. Asimismo, originaron el empleo del alcohol con su paralizante efecto sobre las sensibilidades espirituales del hombre para ir olvidando su condición espiritual y alejarse de lo que llaman en el Oriente el nirvana. Con estos medios hemos olvidado temporalmente en el Occidente que hay algo más que esta vida en la tierra y en consecuencia nos aplicamos a ella más y mejor, haciendo el uso más completo de lo que creemos ser nuestra única oportunidad aquí. Nos desesperamos acá en Occidente. Nos matamos todos por los logros materiales. Y fue por ese olvido que se estableció en nosotros por designio divino. Por lo tanto, hemos convertido el Occidente en un verdadero jardín. Hemos hecho por nosotros mismos durante encarnaciones una tierra fertilísima y rica en toda clase de minerales que necesitamos para nuestras diversas industrias, y de esta manera estamos conquistando el mundo visible material. Sin embargo, es evidente que el lado religioso de la naturaleza humana no debe ser descuidado por completo. Y como Cristo, el gran ideal de la religión cristiana, está ante nosotros para que le imitemos, y como no nos sería posible igualarnos a Él en una sola vida, que es todo lo que conocemos, se nos tenía que dar una doctrina compensadora, o de lo contrario caeríamos en la desesperación sabiendo que todo sería estéril. Entonces se nos da una doctrina compensadora para tener un cierto aliento, una cierta esperanza. Bueno, y ahí viene todo ese ropaje de que después de la vida vamos a la muerte y que podemos tener vida eterna, así como se enseñan en las religiones occidentales exotéricas. Por consiguiente, al mundo occidental se le enseñó la doctrina del perdón de los pecados mediante la justicia de Cristo Jesús. La doctrina del perdón de los pecados. Lo que nos rescata ahora ante la siembra y en vidas pasadas, en muchos desaciertos que tenemos que expiar, que fue nuestra siembra de aquel entonces. Es una verdad desesperante que tenemos ojos y no vemos y oídos que no oyen. Y perdemos muchas experiencias debido a esto.
perdemos muchas experiencias. Por eso es importante usar la observación, el discernimiento, concentración. Cuando estamos accionando, actuando, usar la concentración para poder analizar bien, discernir perfectamente. Además, nuestra memoria es sumamente caprichosa y si bien podemos recordar pocas cosas, la mayor parte de nuestras experiencias se nos olvidan. Nuestra memoria consciente es débil, sin embargo, hay también otra memoria que es la subconsciente, la que graba todo, tanto lo bueno como lo malo, para poder orientarnos en la vida después de la muerte, al pasar por el purgatorio y el primer cielo. Pero una persona devota realiza cada día, mejor dicho, revisa cada día sus errores y equivocaciones. Examina los sucesos de su vida diariamente y ruega sinceramente para que sus pecados les sean perdonados. Acá está la clave de la retrospección, que se puede hacer a la noche. Hay otras personas que en el momento en que se dan cuenta de que hubieron errores, ya también ellos analizan eso, lo sienten y lo asimilan. Entonces las imágenes de los pecados de omisión y comisión se borran diariamente en los anales de su vida. Seguimos en nuestra condición libres de pecado mediante este ejercicio en que esas imágenes de omisión o comisión se borran diariamente. Porque el objeto de Dios o de la naturaleza no es el vengarse, como parecería ser la cosa según la ley de causación, la que decreta una retribución exacta por cada transgresión, así como una recompensa o compensación por todo buen acto. Así fríamente actúa la ley de causación. El objeto de Dios es que aprendamos por experiencia aquí a obrar bien y con justicia. Cuando analizamos que hemos hecho mal y nos determinamos a obrar mejor, hemos ya aprendido la lección y no hay necesidad de castigarnos. Estamos comenzando ya a obrar conscientemente, de tal manera que la doctrina del perdón de los pecados es un hecho real en la naturaleza. Y si nos arrepentimos, oramos y reformamos, los pecados de los que nos hemos arrepentido, orando y reformando, nos son perdonados y se borran de nuestra biografía. La observación otra vez, como decíamos, para que esta doctrina del perdón de los pecados no sea muy beneficiosa. Al arrepentirnos, orar y reformar. Orar puede ser una oración en donde le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos permita incorporar estas cualidades a nuestra vida diaria, de transformar estos pecados en virtudes. En caso contrario, los borrarán los correspondientes sufrimientos del purgatorio después de la muerte. Eso es inevitable. Así que la doctrina de karma o ley de causa y efecto, según se enseña en el Oriente, no satisface completamente las necesidades humanas, pero las enseñanzas cristianas, que encierran ambas leyes, la de causación y la del perdón de los pecados, dan una enseñanza más completa respecto a los métodos empleados por los grandes guías para instruirnos. En otra oportunidad, ante la pregunta de si es lícito interferir con el destino, es lícito interferir con nuestro destino. Nos animamos a interferir con nuestro karma, con nuestro destino. ¿Hemos pensado, hemos analizado eso alguna vez? ¿O no? Es algo espiritual, no podemos tocarlo, tenemos que sufrirlo, tenemos que cumplir eso. Tenemos que angustiarnos porque así vamos a equilibrar, así vamos a agradar a Dios. Veamos qué dice Maxene.
Para arribar a una conclusión, primero veamos quién hizo el destino, dice Max Singer. Y él mismo responde, nosotros lo hicimos. Nosotros pusimos en movimiento la fuerza que ahora ha madurado, convirtiéndose en destino. Nosotros lo hicimos, pusimos en movimiento esa fuerza y ahora estamos recibiendo. Y habiéndolo creado, tenemos ciertamente el derecho de cambiarlo hasta donde es posible. O sea, que él nos explica que es lícito interferir en la manera que nosotros podamos con el destino. Y cuando nos arrepentimos, cuando nosotros nos reformamos, cuando respetamos esa ley que hemos transgredido, con más razón nosotros vamos a estar cambiando hasta donde sea posible. Y ese hasta donde sea posible está en función de nosotros, como vamos a ver más adelante, de nosotros. O sea que ante la situación que se nos presente, algo que no tenemos armonía, no tenemos prosperidad, necesitamos tener una salud perfecta de Dios como Dios diseñó nuestra vida, nuestros vehículos. Tenemos derecho a hacer todos los esfuerzos en forma equilibrada, armoniosa y con amor para interferir con esa tendencia, con ese destino. Y a partir de la voluntad que no figura dentro de ese destino, nosotros podemos accionar. Y acá nos habilita Max Seyndel a interferir con el destino como querramos, porque lo hemos hecho nosotros. Y nosotros, al ponerlo en movimiento, también podemos transformarlo. De hecho, esta es la marca distintiva de la divinidad. Nos jerarquiza en el concepto Max Seyndel, ve de lleno lo que late en nosotros, que es una marca de la divinidad, la presencia de Dios en nosotros mismos. Y dice que esa es la marca distintiva de los seres humanos, de esa divinidad que está en ellos, que está en nosotros. Regirnos nosotros mismos. Tenemos que ser los dueños de nuestro mundo. Tenemos que ser los arquitectos de nuestro destino. Tenemos que tener el dominio de todo lo que podamos de nuestra expresión personal. Regirnos nosotros mismos cada vez más y llegar al punto ese en que el hombre sabio domina su estrella. La gran mayoría de la humanidad se ve dominada por los astros, los cuales componen el reloj destino que se van moviendo y llegan con sus consecuencias. La gran mayoría. Pero ya que nosotros llegamos a esta filosofía y tenemos estas aplicaciones y queremos comenzar a obrar cada vez mejor, sembrar mejores cosas, entonces tenemos la oportunidad acá de regirnos a nosotros mismos, tener el autodominio, procurar de tener un dominio sobre nuestros vehículos, nuestra personalidad, para que se ajuste a los designios de Dios que están latentes, influyentes en nuestro yo superior, en el triple espíritu. Sin embargo, estas influencias tendrán que alinear nuestras acciones con el destino que hemos creado en años pasados o en vidas anteriores. E invariablemente la cosa pronosticada sucederá. Esto es, sucederá a menos de que nosotros hagamos nuestra parte. Sí, existe una menos de que, gracias a Dios, dice Max Seyndel, porque si no fuera así, si no hubiese posibilidad de cambiar el destino, que podemos hacerlo y vamos a hacerlo, entonces podríamos también sentarnos y decir, comamos, bebamos y alegrémonos que mañana moriremos. Sin ninguna acción, sin ninguna epigénesis. Esto, nuestro destino marcado hasta maduro,
sucederá inexorablemente a menos de que nosotros hagamos nuestra parte. Y ese es el una menos que o a menos de que existe eso, ¿verdad? En este entendimiento, gracias a Dios, lo dice Max Sendel. Estaríamos entonces en manos de un destino inexorable y seríamos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Hay veces que si no comprendemos esto nos parece que andamos en un destino de ese tipo y que somos como una hoja que lleva el viento. Pero con esta enseñanza de Max Sendel, que nos ilustran ante el destino, la ley de siembra y cosecha y de renacimiento, nos ilustra de esta manera. Pero gracias a Dios, dice, existe una probabilidad de que no es mostrada en el horóscopo, a saber que la humana voluntad se afirme y evite el destino. La humana voluntad se afirme. Tenemos que tener una voluntad firme, afirmar nuestras sentencias, que somos hijos de Dios, que Dios está activando en nosotros, dirige nuestra vida y nos lleva por senderos de bien, de servicio y amor. Tenemos que afirmar eso, porque esa es la voluntad del Padre canalizada a través de nosotros y no hay nada imposible. Y de esa manera vamos a evitar lo que nos disgusta ahora. Si nos disgusta algo con nuestra prosperidad, nuestra salud o la armonía que podamos vivir, si nos disgusta, es porque está marcado por nuestra existencia pasada. Y a partir del uso de esta voluntad en forma firme, vamos a evitar, vamos a ir transformando eso, que va a ser motivo de alegría. Si tenemos algún vicio y nosotros afirmamos que con la gracia de Dios, la asistencia de nuestro Maestro, Divino Maestro Jesús el Cristo, nosotros cada vez vamos a ir corrigiendo y vamos a esforzarnos en hacer eso y vamos a estar atentos, vamos a ver que vamos a transformarnos. Y cuanto más repitamos, sabemos, trabajamos sobre el cuerpo vital con la repetición y eso va a ser una realidad patente, motivo de nuestra satisfacción y también de impulso al plan evolutivo de nuestro grupo humano. O sea, tenemos que afirmar diariamente esa voluntad con respecto a lo que no estamos de acuerdo, siempre en armonía con el infinito, que se haga, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Pero cuando decimos eso ya es la voluntad de la presencia de Dios en mí, la que está actuando, le doy todo poder, le doy reconocimiento. Y lógicamente voy a andar por senderos, por verdes praderas, por senderos maravillosos, transformando mi existencia con la voluntad. Él nos recuerda también aquel bello poemita que aparece en el concepto de los Cruz del Cosmos. Un barco zarpa para el este y otro para el oeste, con el mismísimo viento para los dos. Es el rumbo y no el huracán el que determina el camino que lleva. Y sabemos que en otra parte Max Sendel explica que el rumbo es la posición de las velas. Y así también nosotros podemos dirigir nuestra vida en este sendero, ser los timoneles de nuestro destino, manejando las velas para ir hacia donde queremos. Y ahí está la voluntad en acción, atributo del Padre, que al conectarnos con ese deseo, ese anhelo ferviente, la voluntad del Padre se transmite a través de uno, de nosotros, y se va cumpliendo todo aquello que anhelamos. Y bueno, Max Sendel nos dice que aquel preguntante tenía razón, Dios no necesita que paguemos dos veces si por medio del arrepentimiento y la reforma se hace innecesario el sufrimiento. El arrepentimiento podemos hacerlo en la tipo retrospección, arrepentirnos, sentir, comprometernos a reformar eso. Ya después desaparecerá el sufrimiento, no tiene razón. ¿Verdad? Y nos dice acá que hay manera de escapar de la cosecha del pasado. Una hermosa noticia. Hay manera. Porque dice, usted parece creer que no hay forma de escapar de la cosecha del pasado, pero sí la hay. Cuando por nuestras pasadas acciones hemos acumulado una
cierta cantidad de retribución para nosotros, la cual debe pagarse en algún tiempo futuro. Y luego vemos nuestro error, nos reformamos y vivimos en armonía con la ley que habíamos previamente quebrantado. Entonces, por medio de esa acción, borramos el registro de nuestros pecados, sea lo que diga cualquier otra persona. Nosotros, si actuamos así, borramos el registro de nuestros pecados, no anticipamos al purgatorio. De manera que la doctrina del perdón de los pecados es un hecho real en la naturaleza. Si nos arrepentimos, oramos y reformamos, una clave. Arrepentimos, oramos y reformamos los pecados de los que nos hemos arrepentido, orando y reformando, nos son perdonados y se borran de nuestra biografía. Porque para estar en estado de gracia tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar y tenemos que reformarnos para estar en estado de gracia. Recordamos la Biblia que dice que si queremos llevar para estar en estado de gracia nuestro presente, nuestro sacrificio al Maestro, a Dios, ¿verdad? Si queremos llevar, tenemos que primero estar en armonía. Si tenemos deuda con alguien, tenemos que arreglar primero. Entonces, nosotros para estar en estado de gracia, que es estar recibiendo la energía abundante de estas tres influencias canalizadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar en armonía con todas las personas. Tenemos que haber perdonado todo. Tenemos que habernos arrepentido todo. Entonces esa energía va a fluir por nosotros. Y mucha gente va a decir, pero un milagro, ¿cómo actúa esta persona? Pero no es casualidad, es el trabajo interno. Si actuamos de esa manera, los pecados de los que nos hemos arrepentido, orando y reformando, no son perdonados y se borran. Y estamos en un estado de gracia. Estado de gracia es estar totalmente en comunicación vibracional con esas elevadas vibraciones del mundo de espíritu divino, de vida y del pensamiento abstracto. Es lícito interferir con el destino, como decíamos, Maisendel dijo, para arribar a una conclusión, primero veamos quién hizo el destino. Con eso nos aclaró todo. Si nosotros lo hicimos y nosotros pusimos en movimiento la fuerza que ahora ha madurado, convirtiéndose en destino, y habiéndolo creado, tenemos ciertamente el derecho de cambiarlo hasta donde es posible. No dice hasta dónde es posible. Y el posible va a estar de acuerdo a nuestra voluntad, atributo del Padre, gestionada por nosotros. Hasta ahí va a estar. ¿Y cuántas veces? 7, dice en otra parte. Y 70 veces 7. Bueno, cuanto más esfuerzo hagamos, ese hasta donde es posible va a estar más bajo nuestro gobierno. Depende de nosotros, a la reforma, la comprensión, al arrepentimiento y a la oración que nosotros hagamos. No hay límites. Si estamos angustiados por algo, entonces tenemos acá al alcance la solución. Si en este momento hay cosas que queremos para este año entrante transformar, cambiar, es posible. Porque acá vemos, Max Sendel nos da a las claras las explicaciones muy lógicas, basadas en la Biblia, a la misión del Cristo. Sin embargo, estas influencias tenderán a alinear nuestras acciones con el destino. Dice que hemos creado en años pasados y en vidas anteriores, invariablemente la cosa pronosticada sucederá, ¿verdad? Esa influencia que generamos si es que no actuamos de esa manera. Esto sucederá, sí o sucederá, a menos de que nosotros hagamos nuestra parte. Si yo hago mi parte en algo que no me gusta o que quiero conquistar en mi vida diaria, no tengo ya por qué estar quejándome de que ocurre esto, que no respetan acá, que los políticos, que esto, que aquello, que no hay respeto, que no hay esto. Si yo hago bien, mis esfuerzos, no va a suceder eso y voy a estar liberado de esas consecuencias porque ya no hay razón para que yo sea aprobado o afectado por eso. Esto sucederá a menos que nosotros hagamos nuestra parte.
Sí. Existe una menos de que recordamos. Gracias a Dios, dice Max. Todo es gracias a Dios. Porque si no fuera así, si no hubiese posibilidad de cambiar el destino, entonces podríamos sentarnos y decir, bueno, ya bueno, no hay nada que hacer. Vamos a esperar la muerte. Y sabemos que esa no es la posición. Porque nos sentiríamos en manos de un destino inexorable y seríamos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Pero gracias a Dios y a esta maravillosa filosofía, con su agente acreditado Max Seidel, existe una posibilidad de que no es mostrada en el horóscopo, a saber, que la humana voluntad se afirme y evite el destino. Nuestro querido hermano presidente, cuando fue a estudiar a La Plata, siempre recordamos, él sin conocer estas cosas se afirmaba, decía, ningún profesor me va a poder aplazar porque yo voy a estudiar el programa completo de desarrollo del profesor 3 veces y voy a aprender bien y nadie me va a poder aplazar. Y dicho y hecho, él tenía ya ese conocimiento latente en sí, ¿verdad? Tenía la humana voluntad firme, ¿verdad?, de que nada le podía afectar. Y terminó la carrera obteniendo 2 títulos en ingeniería. Bueno, siempre él es motivo de nuestro querido hermano que estará viviendo ya los mundos espirituales, disfrutando de la abundante cosecha, de la siembra abundante que hizo en estos momentos ya, ¿verdad? Habiendo cumplido excelentemente con todo su servicio en este plano material, pero nos sirve porque nos llegó muy cerca su actitud ante aquel entonces y en todas las otras cosas, ¿verdad?, de la vida material y vida diaria. Y para terminar, mis queridos hermanos, gracias a Dios existe una posibilidad que no es mostrada en el horóscopo, dice Max Seidel, a saber que la humana voluntad se afirme y evite el destino. Y acá tenemos la voluntad que es atributo del Padre, que está conectado con nosotros a través del entrecejo. Acá está la voluntad. Está la imaginación conectada por la pituitaria. Y está la idea germinal conectada por la pineal. Este es el gran ser llamado espíritu o ego o triple espíritu con 3 conexiones con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando activamos esto, la humana voluntad se afirma. ¿Y cómo activamos esa voluntad? Y bueno, estimulándole a nuestro yo superior para que maneje esa energía que vemos acá, que crea la idea germinal. El Espíritu Santo, Jehová, es inteligencia creadora, el que va formando la idea germinal con la materia que recibimos nosotros, mediante la imaginación, atributo del Cristo. Esto nos da Max Seidel, nos explica así, acá está el espíritu de vida y la imaginación, y activando la voluntad. Nuestro yo superior, el ego, es el accionar de estos 3 elementos, de estos 3 aspectos, de esas 3 fuerzas que están continuamente en contacto con nosotros a través de esos 3 centros. Cuando se establece la idea germinal, como solemos comentar en la charla los sábados, se arma la placa o película. Esa es la idea germinal. Y con la imaginación tenemos que trabajar, viéndonos más, con más autodominio, más servidores, más atentos, más disciplinados. Tenemos que vernos así. Tenemos que ver a la gente que nos dice, pero qué disciplinado que está, pero qué bien que andás, pero qué servidor que sos. Tenemos que vernos así. Y la voluntad activa. Esta es la zona de creación. Una vez que está la película, después de crear también están las fuerzas que proyectan esto hasta la mente, donde está acá. La mente y las fuerzas arquetípicas están acá, que crean los arquetipos, la imagen mental de todo lo que está por acá abajo. Los arquetipos físicos de la forma, de la vitalidad y del deseo. Y acá se arman, son lo que llama Max Seidel el pensamiento forma.
Y nos explica maravillosamente en filosofía avanzada, en la primera lección de filosofía avanzada que está en temas Rosacruces, y nos habla del poder creador del pensamiento. El poder creador del pensamiento. Este pensamiento que hemos formado acá tiene un poder creador que hace de que eso se cumpla acá. Y cuanto mejor aprendamos a pensar que es ideal acá, más se va a cumplir en nuestra vida todo aquello que estamos anhelando y vamos a poder ser mejores servidores y vamos a poder ir en grupo con nuestros hermanos adelantando en el sendero. Esto es una gracia de Dios, realmente podamos estudiar estas cosas desde la filosofía rosacruz cristiana. Así que hoy agradecemos a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz, a Cristian Rosencreuz, a través de sus distintos ropajes, a Maxine de la gente acreditado de nuestra escuela preparatoria, y acá en Paraguay a don Antonio Pacielo, don Helios Canesa, y a nuestro querido hermano don René Pérez también, que nos enseñó muy de cerca todas estas cosas, ¿verdad? Él era un enamorado de estos temas, ¿verdad? Y nos explicaba con mucho entusiasmo. Y hoy día estamos nutridos con esa influencia. Agradezco, queridos hermanos, que están presentes, que estamos compartiendo a todos, porque esta irradiación de sentimiento, de amor, de intelectualidad, de aprendizaje que se está produciendo al estar en contacto con nosotros, nos permite a todos ser impregnados por este impulso, por esta irradiación que va a transformar nuestra vida de una manera maravillosa, día a día, cuidando y recordando esta enseñanza que nos presentó Mike Senger.